guerrerosesme.blogspot.mx. Y el fondo del conflicto es esta clase política gobernante, que estos neoliberales vienen por acabar con los derechos adquiridos de los trabajadores, de los jubilados, la entrega sistemática de los recursos naturales. Y hay que multiplicar entonces las actividades que estamos desarrollando y principalmente hacer que un buen número de jubilados hagan conciencia de lo que estamos viviendo. Por la mañana encontré a un jubilado en el lobby y llegaba en silla de ruedas, lo traía su hijo de la Resistencia. Dice el compañero: vengo a dejar mi aportación porque todo lo que tengo ha sido gracias al Sindicato Mexicano de Electricidad. Aquí está la Resistencia y aquí vamos a estar hasta la última. Y eso moraliza, compañeros. Eso nos ayuda a levantar el ánimo de todos los trabajadores. Acabamos de escuchar a nuestros compañeros del sindicato de Honda y de repente nos cuestionamos al interno de la organización cuando decimos hay que hacer un mitin en la Junta Federal en apoyo a los compañeros de Honda por su problema. Y después con los compañeros de la minera Potosí y con los sindicatos que han estado en conflicto y ha estado el SME de manera solidaria. Y hoy ustedes han escuchado los resultados de nuestros compañeros que se han mantenido en la resistencia, pero sobre todo porque han contribuido al Sindicato Mexicano de Electricistas de manera solidaria ante la necesidad que se tiene de fortalecer a los sindicatos democráticos independientes. El caso que hoy viven nuestros compañeros de la tribu Yaqui no es la excepción. Ese va a ser la constante en los próximos años. Todos sabemos que estas reformas son antipopulares, pero a los capitalistas no les importa la vida de las personas con tal de despojarnos de nuestros recursos naturales. Imagínense el gobernador de Sonora, una presa de millones de metros cúbicos de agua para su rancho, donde prácticamente les quitan el agua. Y lo más fácil es golpear a la tribu Yaqui que está defendiendo sus tierras para subsistir, que ancestralmente han estado presentes en cultivar las tierras, y una forma de quitarles sus tierras es quitándoles el agua. De repente decimos, ¿eso qué tiene que ver con el tema del SME? Si nosotros nada más volteamos a ver nuestro ombligo, compañeros, y si no alcanzamos a ver lo que pasa a nivel nacional e internacional, entonces no logramos levantar nuestra conciencia de clase como trabajadores. Y en ese escenario entonces se sitúa el conflicto del SME, compañeros. También en el escenario que hoy observan la amenaza de las comunidades indígenas, y que una muestra de resistencia ha sido todo el movimiento zapatista, y que han estado en el SME y que nosotros hemos estado allá, y que hoy nos invitan a poder comprar un boleto para un baile que están promoviendo, para un evento internacional que va a ser en Chiapas, que va a ser en su universidad, para dar a conocer al mundo lo que está pasando en nuestro país, del despojo de sus propias comunidades, de sus propios recursos naturales y de la propia vida misma. Y son escenarios que están ahí, como lo que nosotros vamos a vivir en los próximos días, próximos meses, para llegar al centenario del Sindicato Mexicano de Electricistas. Vamos a llegar a los 100 años, compañeros. Los neoliberales apostaron a disolver al Sindicato Mexicano de Electricistas. Calderón, Lozano, la Corte y toda esta clase política gobernante pensaron que ese movimiento no iba a resistir. Pensaron que en los primeros años nos íbamos a ir todos, iban a acabar con la historia de 100 años del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y aquí estamos, compañeros, y nos debemos de sentir muy orgullosos de pertenecer al glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas. Tenemos la reunión del Pleno del Comité
con la Comisión de Trabajo, nos llevaremos a la máxima instancia del sindicato, que es la Asamblea, para acordar las actividades de los 100 años del Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeros. Serán muchas actividades. El mes que viene haremos nuestra asamblea presupuestal para entregarles una propuesta presupuestal de que estamos observando de cómo reactivar las propias finanzas del sindicato. Y quiero decirles a todos que en el marco de lo que nos mandata nuestra propia asamblea de la mesa de negociación con Gobernación y a partir de las últimas actividades desarrolladas, recordarán que el jueves 11 hicimos esta jornada importante de lucha. Por un lado llegaron los usuarios que se habían manifestado muy temprano en la Profeco y está creciendo el descontento con los usuarios. No hay un solo usuario que esté a gusto con los recibos, ni siquiera la gente que tiene dinero, donde dicen ya nos quitaron el subsidio, llegan lecturas estimadas y nos obligan a pagar a la fuerza si no nos cortan. Está creciendo el movimiento de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica en todo el territorio nacional, no nada más en nuestra zona de atención. Y fue un movimiento similar a lo que se hizo antes de la nacionalización de 1960, que se van a cumplir 54 aniversario de esa nacionalización el próximo sábado, y habrá dos actividades el sábado. Los usuarios organizados con una representación del sindicato harán una marcha a las 10 de la mañana del Ángel de la Independencia hacia Los Pinos para demandar del Ejecutivo Federal la aprobación de la reforma que presentaron los usuarios, iniciativa ciudadana, para elevar a rango constitucional el derecho a la electricidad como un derecho social y humano, a una tarifa justa y además la derogación de todas esas tarifas, incluyendo la tarifa doméstico de altos consumos, el borrón y cuenta nueva, compañeros. Y eso será una movilización importante el próximo sábado a las 10 del Ángel hacia Los Pinos. Otro foro que estará aquí también en el ESMED, el marco del 54 aniversario de la nacionalización de la industria eléctrica, que hoy se vincula no nada más con el tema energético, también el tema del agua es un tema que tiene sus propias características, porque después del petróleo las guerras serán por el agua, compañeros. Y hoy en nuestro país se está privatizando también el tema del agua. Estos escenarios son los que nosotros estamos ubicando y ver que son nuestras plataformas políticas para alcanzar nuestra reinserción laboral. Como sindicato no nos ha alcanzado para revertir primero el tema del decreto de extinción de luz y fuerza del centro. Tampoco nos alcanzó para revertir la reforma constitucional y legal sobre esta modificación a los artículos 25, 27, 28 constitucional y permitir la privatización del sector energético. Sin embargo, hemos construido las alianzas con los usuarios, con los sindicatos en la nueva central de trabajadores, con los jubilados en la Confederación de Jubilados Pensionados de Adultos Mayores, en la misma organización política del pueblo de los trabajadores, que son procesos que nos permita tener instrumentos de lucha para concientizar al pueblo de México. Que hoy los medios masivos de comunicación pues prácticamente tienen secuestradas las mentes de millones de mexicanos. A pesar de que Televisa es todo lo que es, todo el mundo está pendiente de las noticias de López Dóriga, por ejemplo. A pesar de que sus corresponsales andan traficando droga en Centroamérica, a pesar de que son los que hacen todo el proyecto de medios a los narcotraficantes. Y entonces observamos que hay que profundizar y continuar organizando y concientizando a nuestra población, y un objetivo que tienen los trabajadores del ESMED es concientizar a más trabajadores. Ayer estuvimos en un foro en el sindicato de RTT con los trabajadores del transporte,
compañeros nuestros, la asistencia era abierta y había solamente 10 compañeros del esquema. Y continuamos entonces porque hay que seguir. Mañana habrá foros también en la UNAM de jóvenes estudiantes que están preocupados con su futuro y plantean el análisis o el diagnóstico de lo que pasa en el país y las consecuencias de estas reformas estructurales. Y ahí estará el Sindicato Mexicano de Electricistas. Y todo esto nos permite decir que es para llegar mejor fortalecido a la mesa de negociaciones con Gobernación. Si no hacemos todo esto, no alcanzamos el objetivo, compañeros. Si eso queremos, entonces contagiarlos a ustedes de que estas plataformas de lucha nos permita avanzar, alcanzar la meta que nos hemos trazado. Primero, de mantener la vigencia del sindicato. Segundo, recuperar nuestra fuente de trabajo. Y ahí quiero centrar la información, que es una información muy importante, porque el mismo jueves 11, después de la jornada de lucha que hicimos en la Profeco de Seguro Social y después al Senado de la República, por la tarde-noche, la reunión en Gobernación, estuvo el subsecretario de Gobernación, estuvo el secretario de Energía, estuvo el director de la Comisión Federal de Electricidad, estuvo la Secretaría de Hacienda, estuvo el SAE, el Sindicato Mexicano de Electricistas. Discutimos una vía para alcanzar la reinserción laboral, empezando con todas las plantas de generación de luz y fuerza del centro, las 34 plantas de generación de luz y fuerza del centro, y planteamos toda una ruta para reinsertar laboralmente a los 15.550 trabajadores que estamos en la resistencia. La reunión fue importante. Al final, la respuesta del secretario de Energía, del director de la CFE, de la Secretaría de Hacienda, dice: estamos de acuerdo en la ruta que se plantea para la reinserción laboral del Sindicato Mexicano de Electricistas. Están de acuerdo en las 34 plantas de generación de entrada, compañeros. Y eso entonces se programa a partir de ahí una reunión que será el día de mañana para establecer ya la parte jurídica de cómo va a ser la reinserción laboral, empezando por la generación eléctrica, y ya tenemos identificadas, incluso visitadas, todas las plantas de generación y con su diagnóstico por parte del grupo multidisciplinario que ha creado el SME y sus comisiones técnicas. Mañana estaremos discutiendo la parte jurídica y estoy seguro que mañana estaríamos ya en condiciones de arrancar esa ruta jurídica y el esquema para traerlo al pleno de la dirección del sindicato, a la Comisión de Trabajo, llevando a la Asamblea General, compañeras y compañeros. Es muy importante darle certidumbre a nuestros compañeros. Será un proceso que lo hemos explicado, lo decimos así abiertamente a la Comisión de Trabajo, será un proceso parcial de reinserción laboral de los trabajadores. De varias formas lo vamos a hacer, pero algo que nos debe de quedar muy claro es que tenemos una ventaja en la reinserción laboral porque tenemos la mejor mano de obra calificada de este país en el sector eléctrico, camaradas. Esa es la valía de nuestro movimiento. Tenemos de todas las áreas compañeros que afortunadamente se quedaron en la resistencia. Hay algunos que se fueron, allá hay, pero hay otros que siguen haciendo labor disolvente. Y entonces quiero decirles que tenemos que hacerles escudo al propio sindicato y no repetir lo que nuestros adversarios que están allá afuera tratan de crear incertidumbre a lo interno, porque repiten una y mil cosas para desestabilizar emocionalmente a nuestros compañeros de la resistencia. Por ejemplo, le dieron vuelo esta semana al tema del IFAI, de las pensiones de los últimos compañeros, y de repente dice: ya ven, no hay nada, porque dijo la Secretaría de Trabajo que no hay nada. Pues si la Secretaría de Trabajo no firmó, compañeros,
le preguntan a él a través del IFAI, dice, yo no tengo nada, lo tiene Gobernación. Pues él fue el que firmó. Y para nuestros compañeros, ¿cuál es la certidumbre de los 996? Cada convenio marco o el convenio marco, una copia debidamente certificada por parte de la Junta Federal de Conciliación, está en su expediente, está ahí en el expediente laboral. Y además empezaron la supervivencia de todos los trabajadores. ¿Ya fueron a la supervivencia o no, compañeros? Ya fueron. Y los próximos días les van a dar su credencial también, que los acredita. Y además los próximos días van a poder demandar que les devuelvan su retiro 97 y también su SAR 92. Lo van a poder hacer, incluso ya hay varios trámites en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, porque es dinero de los propios trabajadores. Esa es la certidumbre que hay que darles. Derivado de la reunión de Gobernación, también se destraban algunas otras cosas que estaban pendientes. ¿Cuál es lo que falta a los compañeros pensionados? Que es el 50% de la compensación por antigüedad. También lo que falta sobre la vivienda, lo que falta energía, seguro social, programa habitacional, que lo mencioné, y aquí lo tenemos, ya fue entregado al SAE, porque Gobernación le dice al SAE, cuantifícame todo lo que falta para solicitar los recursos a Hacienda y se les esté entregando ya a los trabajadores. Ya está notificado, compañeros, ya tenemos todos los datos de los compañeros que están en el códice para poderlo hacer. Pero además también se destraba para los que están adherentes al esquema, que estaban pendientes. Se ha destrabado lo de los adherentes al esquema, se está cuantificando y mañana se va a volver a revisar en Gobernación, compañeros. También se avanzó del acuerdo con el SAE para que entreguen toda la parte jurídica en relación al inmueble de la Clínica 26, que gracias a la movilización que hicimos el jueves, se comprometieron a darle seguimiento y el SAE ya está en trámites de entregar el propio inmueble al IMSS para que el IMSS lo considere en la inversión que se requiera para poder abrir el hospital que le dé compensado y en mejores condiciones, porque era lo que estaba pidiendo el IMSS. Se deseaba también, compañeros. Es importante mencionarlo. Hay cosas que sí hay que defender también. De los compañeros pensionados, pues hay que defender que no se revele cuánto es lo que están obteniendo, sus datos personales. Y eso es por seguridad, compañeros. Hoy, ¿cuántos jubilados no están siendo extorsionados vía telefónica? ¿Y quién tiene la información de ustedes? El propio sistema. Y cada trabajador firmó también reservar sus datos personales. Y además, ¿por qué? Porque son dineros privados, no públicos. Ustedes chequen en el propio convenio marco, una vez que se firma y que ustedes dejan depositar una parte y otra parte de manera global por el gobierno, eso se convierte en dinero privado que no puede tocar el gobierno. No lo puede tocar para hacer ningún pago contingencia. Eso de manera específica tiene un fin que es para los compañeros que alcanzaron el beneficio. Pueden hacer público el convenio marco, pueden hacer público lo que quieran, pero los datos personales de cada trabajador, ¿por qué se atreven a hacerlo? Y cuando ni siquiera llaman al juicio los del IFAI, a los propios trabajadores o al sindicato. Hubieran llamado a cada trabajador, hubieran llamado al sindicato de representación de ellos. No lo hicieron así, se fueron por la libre. Todavía de manera sarcástica los del IFAI dicen, no, son pamplinas. Pues sí son pamplinas cuando nosotros solicitamos toda la información de la extinción de luz y fuerzas del centro. ¿Y qué dijeron? Está reservada por 12 años por un asunto de seguridad nacional. O solicitamos la información de cuántos de los que se liquidaron los tienen trabajando allá en Comisión Federal de Electricidad.
¿Y qué dijeron? No, no se puede revelar porque es un asunto de seguridad. Y entonces son de las contradicciones que tenemos que dejar muy claro. Y estar entonces preparados para esos corrillos de gente, de Jorge Sánchez principalmente, que anda muy activo. Anda muy activo y les digo por qué. Fue a hablar con el presidente de la Junta Especial número 5. Cuando habla y dice, no, yo soy secretario general del SME. Se ya unos días Martín entrega las instalaciones del sindicato. Se las vamos a entregar, compañeros. Pero usted lo conoce mejor que yo. Acuérdense cuando las tragas de fuego. Acuérdense con las termoeléctricas cuando decían, somos ustedes. O sea, muy hábil para engañar, para mentir. Y fue y le dijo, no, ya no hagas ninguna audiencia con Martínez Barça, ya no es nada, yo soy secretario. Dice, 44,000 trabajadores le nombraron. Y luego se fue al juzgado 62 a meter ahí un recurso donde le admiten un para procesar, para darle entrada y revisar, que no es ni siquiera demanda. Ah, pues con eso va al juzgado 62 y le dice al juez, no, pues es que ya yo soy secretario general y vengo a desistirme de la demanda. ¿Cuál es la demanda? La del fraccionamiento de las Margaritas. Cuando ya está la sentencia firme y le depara perjuicio, está en proceso de ejecución. Dice, ya vengo a desistirme porque yo represento al sindicato, el sindicato me demanda, entonces ya me desisto, ya no estoy demandando. O sea, fue sin parte, o sea, su habilidad. Entonces se la creen y lo replican y lo llaman a la radio y dicen, no, se están buscando a Jorge Sánchez porque lo va a recibir Pedro Joaquín Cotwell. Y la radio dice, no, ya están bien preocupados. Entonces tenemos que observar cómo nos estamos moviendo, qué estamos haciendo y qué buscan hacer ellos. Ellos no buscan otra cosa más que continuar en su labor de sátrapa para buscar cómo disolver al Sindicato Mexicano de Electricistas. Ahí están sus demandas que dijeron que ya hay que vender los bienes del sindicato. Ya les dio palo la Junta. Los próximos días les va a dar palo la Junta de ese recurso que le dio el tribunal. Y entonces no hay que dejar perder de vista toda la parte jurídica, compañeros. Y en esa parte jurídica, bueno, tenemos la mesa. Mientras no alcancemos el objetivo, hay que continuar haciendo nuestro trabajo, la parte jurídica. Y entonces quiero informarles que ya el día de ayer quedó debidamente interpuesto el amparo en contra de las leyes secundarias de la reforma energética, compañeros. Hay violaciones constitucionales a los derechos de los trabajadores. ¿Cuáles son los artículos de violación? Enumeramos varios. El primero, el sexto, el octavo, el 14, el 16, 22, 27, 39, 136 y todos los tratados internacionales que México tiene firmados en materia de derechos humanos. Ya entró ayer, ya el abogado corriendo lo hicimos que lo trajeron. Jorge Carvajal y todo el Liceo Miranda estuvieron trabajando en ese amparo que está muy bien elaborado. Ahí referimos toda la violación sistemática de derechos de los trabajadores y hay que darle seguimiento. Ya sabemos el caminito que va a decir el juez, no se los admito, vamos a la revisión y luego vamos a la corte y entonces a ver que nos explique que no tenemos elementos. Cuando la ley dice que van a desincorporar activos de luz y fuerza para integrar a otro nuevo organismo y el convenio es incomodado y las demandas laborales que están ahí para que nos paguen todas las liquidaciones individuales y las colectivas y que cualquier litigio no pueden vender un solo tornillo si es que no ha concluido la parte legal y no ha concluido, compañeros. Ahí está la demanda de lo que dejó firme la Corte, que es el laudo de la terminación de las relaciones individuales y colectivas. Dicen ellos que ya se terminó todo. Bueno, entonces pasemos.
a que se registren las obligaciones que tiene el patrón con nosotros. Y cada trabajador tenemos nuestro último salario con todas nuestras prestaciones, proyectado todo el tiempo que estuvo sub iudice el contrato colectivo de trabajo en términos del contrato para ponérselos en la mesa. ¿Me quieres liquidar? Pues eso es lo que me debes. ¿Saben cuánto nos debe? Más de 350,000 millones de pesos, compañeros. Eso fue uno de los argumentos en la mesa de gobernación. Dice el subsecretario de Gobernación a los demás: pues hay dos formas de resolver el conflicto. Dice que el gobierno ponga 350,000 millones de pesos para pagarles a los electricistas, o que lo reinsertemos laboralmente a todos los que no se han liquidado. Pues así es, pasa. Esa es la parte de la negociación. Entonces tenemos que, porque lo explicamos a la Comisión de Trabajo, de aprovecho para los compañeros que no son representantes de la resistencia, el formato que están revisando y firmando es para hacer el estudio actuarial de cada trabajador, interponerlo, y a partir de que lo estamos interponiendo ahí en la Junta Federal, se interrumpe la ejecución del laudo. Y entonces nos tiene que demostrar el gobierno sobre las cantidades que estamos poniendo. Esa es una estrategia del sindicato, porque nadie estaba pensando en irse a liquidar tranquilamente y ya. Esa es la fuerza del SME, compañeros, que no nos hayamos liquidado en este momento. Sí lo liquidaremos en algún momento, pero nos vamos a tener que dar de alta con el patrón que nos van a decir. Y la sustitución patronal, entonces, ¿con quién va a ser? Y entonces es la estrategia de lucha del SME. También de la demanda, al otro día fue la audiencia en la Junta Federal de Conciliación. Tengo aquí el acuerdo del día viernes, que decidimos que no se fuera porque nos habían notificado los abogados que no se iba a llevar a cabo, que se iba a diferir. Y entonces también salió provechoso que se difiriera. Esta demanda es el expediente número 53/2014. Es la demanda que hicimos para que nos devuelvan todos los fondos colectivos de los trabajadores. Fondo de cláusula 64, cláusula 98, cláusula 102. Son fondos colectivos. Y también ahí ya tenemos por parte de los abogados y los contadores y actuarios un monto. Y ya tenemos preparada la ampliación de esta propia demanda. Pero hay un recurso que establece la propia ley. Y es importante que lo conozcan porque lo vamos a poder utilizar. Se llama embargo precautorio. El embargo precautorio tiene que ver con dos hipótesis que dice la ley. El primero, que el patrón se dé la fuga, ya se largó Calderón, pero el patrón no se habla de prófugo, ya está demandando a la Haya por todos los delitos de lesa humanidad que ocasionó todo su sexenio, como los mismos delitos que ocasionó contra el SME, y falta todavía, porque eso tiene que ver con lo del Tribunal Permanente de los Pueblos. Ese tribunal va a sentenciar al Estado mexicano por el caso del SME. Y con esas sentencias se las vamos a poder enderezar a la Haya, a la Comisión Interamericana, a todos los tribunales internacionales que más podamos. Así como nos cambió nuestra vida, no podemos dejarlo en paz a este infame de Felipe Calderón y a todos los sectores que el embargo precautorio habla con esa hipótesis: si el patrón se esconde o se va, y entonces los activos se incautan para cubrir las obligaciones con los trabajadores. La otra hipótesis es si el patrón está vendiendo los bienes antes de que concluya, y lo permite la ley. Y entonces ya tenemos el recurso del embargo precautorio. No le voy a decir porque no sale nuestra estrategia de estos compañeros. Luego ya lo llevan allá a los lados. Luego Gobernación lo está monitoreando también. Pero bueno, que se entere, compañeros. ¿Cuál es la estrategia del Sindicato Mexicano de Electricistas? Vamos a quedar quietos hasta que nos regresen nuestro trabajo, ¿verdad? Ese embargo precautorio tiene que ver con que el patrón no tenga ninguno de los activos. Y ya tenemos por lo menos 6 subastas que ha hecho el SAE de activos del Sindicato de Luz y Fuerza del Centro. Y ya son pruebas que vamos a interponer ante la Junta Federal
Si nos lo niegan, nos vamos a la paz. Si el juez nos lo niega, nos vamos a la revisión y nos vamos a la corte. Y entonces ya sabemos el caminito, compañeros. O sea, recursos tenemos. Con esto quiero decirles que hay recursos que tiene el sindicato para que no hagamos en una reflexión que dice ya no hay nada que hacer. Sí hay mucho que hacer. Y en el mucho que hacer es restablecer la legalidad y el Estado de Derecho en este país, compañeros. Y por eso nos tenemos que ir a la Comisión Interamericana y por eso tenemos que sacar el conflicto del SME a nivel internacional, porque hoy es imposible que en nuestro país haya justicia para los trabajadores o para el pueblo de México. Hoy los ministros de la Corte han desviado su poder autónomo que les da la Constitución para privilegiar los intereses del gobierno, de las multinacionales y los patrones. Y entonces tenemos que observar también ese objetivo de mantener la lucha de resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Quiero decirles que en el marco de todos estos escenarios tenemos que cuidar nuestro movimiento, tenemos que cuidar nuestra institución. Podemos discrepar las veces que sean, cometemos errores, somos humanos, compañeros. No estábamos preparados para esto. Muchos hemos tenido que aprender muchas de las formas de lucha, la parte jurídica, el tema de los derechos humanos, el vincularnos con otros movimientos que también están luchando, sacar el conflicto del SME fuera de aquí de estas cuatro paredes y llevarlo en todo el territorio nacional e internacional. Y ahí vamos. Hoy todos los que observan a nivel del movimiento del SME, ese es el glorioso sindicato que ni se rinde ni se vende. Y están en la resistencia y así vamos a seguir, camaradas. Al final tendremos que alcanzar el objetivo. Yo celebro entonces que todo este escenario nos permita alcanzar el objetivo que nos hemos trazado. Está pendiente la toma de nota que nos la den. Sabemos cuáles son las estrategias de ellos. Así empezaron. Es una forma de control a los sindicatos, de violación a la autonomía sindical. ¿De qué sirve el proceso electoral si al final estás a la merced de la Dirección de Registro de Asociaciones que te ponen 1 y 1000 trabas para decir es que falta esto, es que falta lo otro? Está revisando tu expediente y al último dice el director, ya está su toma de nota, pero necesitamos la autorización para entregarla. La van a tener que entregar, compañeros. Pues claro. Y entonces, pues ellos expiran, nosotros también. Ya nos queda muy clara la película. Y espero que esta misma semana, más tardar la que entra, tengamos la toma de nota del medio Comité Central para continuar la lucha de resistencia de este glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas. Son los escenarios que tenemos, pero sobre todo mantener la unidad de nuestra organización. Es importante que todos los actores políticos que están jugando un papel, un rol dentro de nuestra organización, nos mantengamos firmes y abriendo los espacios de interlocución, abriendo también la conciliación de los propios actores que somos nosotros mismos y que nos permita ser contundentes en las actividades. Espero que hoy por la tarde, en el evento del Tribunal Permanente de los Pueblos, este auditorio esté abarrotado, compañeros. Eso nos permite decir que este sindicato va a continuar en la vía legal, que va a continuar en la defensa de sus propios intereses, aplicando los tratados internacionales donde México es parte. Y con esto termino, que este plan de acción está desarrollado para continuar con nuestra lucha del mexicano de electricistas. Este plan de acción está diseñado para también tener todo el escenario político nacional donde está participando el SME y que Gobernación lo requisita. ¿Nos vamos a quedar quietos? Claro que no nos vamos a quedar quietos, compañeros. Y con esto quiero decirles que la reunión de mañana será importante para la organización sindical. Esperamos traerles buenas cuentas a la organización que nos permita avanzar en la lucha de resistencia y darle certidumbre a todos los trabajadores que han confiado en el sindicato. Con esto termino diciéndoles que el SME va a mantener su lucha de resistencia, reconocer a los jubilados
participación, su consejo y sobre todo que la próxima elección de jubilados sean muchos jubilados los que vengan a depositar su voto y sobre todo la apertura para que todos puedan formar parte de la misma organización del Sindicato Mexicano de Electricistas. ¡Que viva la resistencia, compañeros! ¡Viva la resistencia! ¡Viva el grupo de jubilados! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! Muchas gracias. guerrerosesme.blogspot.mx